Bien, ok jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7, lo que significa que estamos ya en la 7ª semana de clase. Muy bien, continuando con nuestra segunda sesión de clases de esta semana, vamos a abordar el tema acerca del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, es decir, el PETI. El día de ayer vimos todo lo referente a la estructura que debe tener pues un plan estratégico de tecnologías de la información, así como su definición y los puntos que se deben de abordar dentro de este plan estratégico de TI. El día de hoy vamos a describir de una forma mucho más detallada cada uno de los puntos que se consideran dentro de la estructura de este plan estratégico de tecnologías de la información. Y en ese sentido, el primer punto a abordar es el objetivo. Todo PETI, todo plan estratégico de tecnologías de la información tiene que tener un objetivo, ¿ok? Muy bien, en ese sentido, en el objetivo debemos de definir todos los objetivos del plan estratégico de tecnologías de la información de tal forma que se cumplan con los siguientes criterios y que sean sobre todo objetivos específicos, que sean sobre todo objetivos medibles, objetivos alcanzables, importantes para la empresa, importantes para la organización, importantes para la institución y con tiempos sobre todo establecidos o definidos. Asimismo, los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo, es decir, se deben de redactar pues en infinitivo, en verbo, ya sea en ar, ir. Estos objetivos deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la empresa, de la organización o de la institución y también con los objetivos sectoriales y o territoriales que según en este caso se puedan aplicar. Siguiente punto, el alcance. En el PETI debemos establecer lo que se llama el alcance del documento, el alcance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Aquí debemos de describir claramente cuál va a ser el alcance del PETI, teniendo en cuenta que este se debe de proyectar máximo 4 años y que debe actualizarse cada año. Es decir, el PETI debe ser un documento actualizado. En algunos casos he visto algunos planes estratégicos de tecnologías de la información que a veces lo formulan hasta 5 años, ¿no? Pero nos dice que máximo deben ser 4. Digamos que entre 4 a 5 años, a 5 sería pues el límite máximo, por así decirlo, de formular un PETI a largo plazo, ¿no? Aunque por allí nos recomiendan que lo ideal debería de ser únicamente a 4 años. El alcance del PETI debe indicar lo que efectivamente debe lograr la empresa durante la vigencia de este plan estratégico de tecnologías de la información. El alcance establecido en este documento, el alcance que nosotros vamos a definir en este plan estratégico de tecnologías de la información, debe dar cubrimiento a todos los dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial. Es decir, aquí debemos de abarcar todos los marcos de referencia que son propios de la arquitectura empresarial, en este caso, que deben estar especificados aquí en el alcance. El otro punto tiene que ver con el marco normativo. El marco normativo nos dice que aquí debemos de describir cómo el PETI se debe encontrar alineado con el marco normativo definido por la empresa o por el sector. Y se debe también detallar la normatividad a partir de la cual tienen sustento el desarrollo e implementación de la tecnología y los sistemas de información de la empresa. Es decir, tiene que haber un marco normativo que rija este plan estratégico de tecnologías de la información. Y parte de las normativas están enfocadas pues a marcos de trabajo, como por ejemplo en el caso de auditoría de software, ¿no? Hacemos referencia a la normativa ISACA o a la normativa COVID
o si hablamos, por ejemplo, de gestión de servicios, hablamos del marco de referencia de ITIL. ¿Estamos? Entonces, siempre todo documento, todo plan estratégico tiene que estar enfocado sobre un marco normativo. El otro punto que debemos abordar dentro del PETI, dentro del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, son las rupturas estratégicas. En este ítem se debe listar las rupturas estratégicas identificadas, ¿no? Las rupturas estratégicas permiten básicamente resolver paradigmas, ¿no? Es decir, estos paradigmas lo que se busca es hacer un cambio a través de estas rupturas estratégicas. Es decir, tenemos que preguntarnos qué paradigmas deseamos romper, deseamos cambiar dentro de la empresa para llevar a cabo pues una verdadera transformación de la gestión de tecnologías de la información. El logro de los resultados de impacto en el desarrollo de las actividades de la empresa va a verse reflejado, obviamente, si es que logramos hacer este cambio, ¿ok? Por otro lado, las rupturas estratégicas que la empresa identifique debe comunicar un cambio en el enfoque estratégico, de tal forma que le permita pues transformar, innovar, adoptar un modelo y sobre todo permitir que la tecnología finalmente pues se vuelva un instrumento que genere valor, ¿no? Porque se supone que la tecnología debe de generar valor a la empresa. Es decir, todo lo que nosotros recomendemos, ¿no? Dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿no? Toda esta infraestructura tecnológica que nosotros queramos, digamos, cambiar, debemos en cierta manera identificar cuáles son estas tecnologías y que realmente pues estas tecnologías, ya sean pues a nivel de hardware, a nivel de sistemas, de software, logren generar un valor a la empresa, es decir, ponerla un pie frente a lo que vienen a ser pues su competencia, es decir, que la empresa esté un pie adelante frente a sus competidores, ¿ok? A eso se refiere cuando dice que las rupturas estratégicas que la empresa identifique deben comunicar un cambio en el enfoque estratégico, de tal forma que le permita transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la tecnología finalmente se vuelva pues un instrumento que realmente genere valor. Las rupturas estratégicas se identifican durante la etapa de planeación estratégica de gestión de TI, de tecnologías de la información. En el paso de lo que es el levantamiento de la información, de acuerdo con el esquema metodológico planteado en el modelo de gestión estratégica de tecnologías de la información. Es decir, en la etapa de rupturas estratégicas tenemos que identificar, ¿no? Básicamente, todos los datos o toda la información que nosotros consideremos importante. Y hay que hacer un levantamiento del mismo y que esté enfocado a un esquema metodológico que tiene que haber sido planteado en el modelo de gestión estratégica de tecnologías de la información. Eso es lo que nos recomienda. Algunos ejemplos de rupturas estratégicas que se pueden plantear son las siguientes. Veamos. Primero, la tecnología debe ser considerada un factor de valor estratégico para la empresa. 2. La gestión de tecnologías de la información requiere una gerencia integral que dé resultados. 3. La información debe ser, en este caso, debe ser oportuna, ¿no? Debe ser oportuna, más confiable y con mayor detalle. 4. Necesidad. Para la necesidad, en este caso, de aumento de la capacidad de análisis de información en todas las áreas de la empresa. 5. Necesidad de liderazgo al interior de la empresa para la gestión de los sistemas de información. Otro ejemplo de ruptura sería la necesidad de definir estándares de integración e interoperatividad, ¿no? Así como también el de desarrollar en casa versus, por ejemplo, el de comprar software comerciales, ¿no? A veces en las empresas se opta más por adquirir programas, ¿no? Programas comerciales que ofrecen algunas empresas,
¿no? Que ya ellos nos brindan pues todo el sistema, ¿no? Digamos, que ellos desarrollan, ya tienen de repente un sistema estandarizado y tendríamos nosotros que comprar ese sistema y de repente solicitar la personalización o la adecuación a nuestra realidad, porque cada empresa pues tiene una realidad distinta, ¿no? Versus, dice, el desarrollo de software por parte de la empresa, es decir, el desarrollo de software en casa, ¿no? Y de tal manera, pues, que cualquiera que sea una de las dos opciones que optemos, pues la solución siempre debe de ser una solución integradora, ¿no? Siguiente ruptura estratégica, alinear las soluciones con los procesos, aprovechando, dice, las oportunidades de la tecnología según el costo-beneficio. La gestión de los servicios tecnológicos debe ser tercerizada, especializada, gerenciada, con tecnología de punta y también, sobre todo en este caso, pues tecnología que sea sostenible y escalable. Siguiente ruptura, fortalecer el equipo humano de la empresa y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación. Otro punto importante del PETI es el análisis de la situación actual. En este apartado dice, se debe describir la situación actual de las tecnologías de la información de nuestra organización. Es decir, tenemos que describir cuál es la situación actual que tiene la empresa respecto a las diversas tecnologías de la información que ellos puedan estar utilizando o puedan estar manejando hoy por hoy, en relación con los dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial. Este análisis debe permitir conocer el estado actual o la línea base a partir de la cual pues se debe partir para proyectar la visión de lo que realmente se espera en materia de gestión de tecnologías de la información en la empresa. Otro punto importante viene a ser la estrategia de tecnologías de la información. La empresa debe realizar un entendimiento claro y documentado de la situación actual de la empresa, en el contexto organizacional y en el entorno, para proporcionarle a la Dirección de Tecnologías de la Información una orientación que le permita usar la tecnología como agente de transformación. Asimismo, se debe analizar la misión, visión y objetivos actuales del área de tecnologías de la información. Las estrategias sectoriales, cuando existan, en este caso, incluyendo en algunos aspectos, políticas de las tecnologías de la información que deben existir en toda empresa. Entonces, las estrategias de TI son importantes, claro que sí, porque van a permitir orientar, sobre todo, a la empresa de cómo poder usar su tecnología como un verdadero agente de cambio, de transformación. El otro punto también a considerar es el uso y apropiación de la tecnología. El PETI debe evaluar cuál es el impacto del uso y apropiación de las tecnologías de la información en la empresa, a través quizás de estadísticas o análisis sobre el nivel de aceptación y uso de la tecnología al interior de la empresa. Para ello, se debe aplicar instrumentos que permitan valorar el nivel de aceptación de la tecnología de manera cuantitativa. Del mismo modo, se debe complementar con un análisis cualitativos para evaluar el nivel de adopción de estas tecnologías y sobre todo la satisfacción en su uso, lo cual va a permitir desarrollar pues acciones de mejora y transformación. Esto se debe de hacer a partir de la recolección de la información con todos los directivos y grupos de interés de la empresa en relación con las actividades que estos realizan, así como los productos y o servicios, ¿no? Dependiendo, en este caso, del área que lideran, ¿no? Su importancia y también el grado de apoyo tecnológico que se requiere, porque esto es importante que la empresa sea consciente de que va a utilizar cierta tecnología y pues que ahora la debe de apropiar, debe de hacerla suya, propia, ¿no? El uso de estas tecnologías que se van a poner a disposición de la empresa.
Por último, se busca también obtener una visión del directivo en relación con el papel de la tecnología, en relación con el papel que la tecnología de la información debe desempeñar para su área en los siguientes puntos, ¿no? Como por ejemplo, utilidad de la tecnología para la realización de las actividades del área, autonomía en las decisiones sobre tecnología al interior del área, el nivel de aceptación de la tecnología en el área, compromiso con la implementación de tecnología por parte del área e innovación en tecnología también. Y por otro lado, se debe preguntar al menos por los siguientes temas, ¿no? Como por ejemplo, cuáles son las principales actividades que se llevan a cabo, pues, ¿no? Dentro de la empresa, qué productos o servicios, por ejemplo, se ofrecen, se prestan, ¿no? Dentro de la organización, cuáles son las herramientas de tecnologías de la información que apoyan las actividades y las prestaciones de servicios o la generación de productos, así como también las actividades que no tienen quizás el apoyo por parte de las tecnologías de la información, porque en algún momento pueden haber actividades dentro de la empresa que no necesariamente requieran del apoyo tecnológico. Así como también debemos de preguntar al menos el tema del perfil, ¿no?, que va a tener el directivo frente a las tecnologías de la información. Es decir, los jefes de área o el propio gerente general, ¿no? ¿Qué perfil va a tener, ¿no?, de este directivo, pues, frente a estas tecnologías? Y también debemos de preguntar sobre los recursos dedicados a tecnologías de la información, recursos humanos, recursos financieros y también recursos tecnológicos. En lo que son los sistemas de información, aquí debemos de describir la situación actual de los sistemas de información de acuerdo con las siguientes categorías definidas en el dominio de sistemas de información en el marco de referencia del documento de generalidades, ¿no? Que son básicamente los sistemas de apoyo. Aquí tenemos, por ejemplo, los sistemas misionales, ¿no? Como por ejemplo los sistemas misionales de gestión, los sistemas misionales de prestación, los servicios de información digital incluidos en los portales, así como también los sistemas de direccionamiento estratégico. Para cada categoría se debe tener la caracterización de los sistemas de información, indicando el nombre del sistema de información o la aplicación de software que van a utilizar, la versión del sistema líder funcional y líder de TI, de tecnologías de la información, así como también una descripción detallada de la funcionalidad o de la funcionalidad de cada uno de los sistemas de información que pueda estar utilizando la empresa. Recuerden que en una organización no voy a encontrar un solo sistema. Es probable que encontremos 2, 3, 4 sistemas de diferentes tipos, ¿no? Tenemos software de escritorio, tenemos aplicaciones web, aplicaciones móviles, sistemas de business intelligence, etcétera, ¿no? Por otro lado, también debemos de indicar los módulos que componen el sistema y su respectiva descripción, así como también las integraciones e interoperabilidad, detallando los sistemas con el que se integran internamente o quizás interactúan o interoperan, ¿no?, con otras entidades, ¿no?, con otros quizás sistemas de información, que pueden incluso hacer un intercambio de datos, un intercambio de comunicación, un intercambio de información. Como el tipo de integración, por ejemplo, tenemos los servicios web o web service, los archivos planos, el bus de servicio, entre otros. Y también está el estado de la interfaz, ¿no?, como por ejemplo el desarrollo, las pruebas, etcétera, ¿no? También, si es que se posee soporte y fecha de vencimiento sobre algunos sistemas de información, porque muchos de ellos incluso requieren el soporte técnico, ¿no? También tenemos los tipos de sistemas de acuerdo con las categorías anteriormente definidas, ¿no? Todos estos tipos de sistemas pues deben estar clasificados, ¿no? Tiene que haber una clasificación de los mismos. Siguiente, modalidad de implementación.
¿no? Muchos de los sistemas pueden estar implementados en la nube o quizás pueden estar ejecutándose de forma local, es decir, mediante una instalación local. Y también está pues el tipo de licenciamiento, ¿no? El motor de base de datos y el sistema operativo que los va a soportar, así como también el grado de aceptación, ¿no? También es importante considerar las fortalezas, debilidades, iniciativas y recomendaciones. A partir de esta información se realiza ya un análisis general del estado de los sistemas de información dentro de la empresa. Aquí tenemos que hacer los principales esfuerzos y logros, así como también las problemáticas y algunas recomendaciones generales que nosotros podamos, en este caso, identificar o detectar, ¿no? A través, pues, del uso de estos sistemas de información. También tenemos los servicios tecnológicos. Aquí se describe la situación actual de los servicios tecnológicos de acuerdo con las siguientes categorías. Está, por ejemplo, la estrategia y gobierno. Se debe analizar situaciones como las siguientes. La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada o las áreas tienen servicios tecnológicos que no son administrados por la Dirección de Tecnología o quién es que va a realizar esta gestión de estos servicios tecnológicos. Siguiente. ¿Cuáles son las responsabilidades de la Dirección de Tecnología con respecto a la administración de los servicios tecnológicos de la empresa? Así como también tenemos que identificar cuál es la estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a su disponibilidad, operación continua, soporte a usuarios, administración y mantenimiento. ¿Cuál es la estrategia para la prestación de los servicios tecnológicos en cuanto a su implementación de mejores prácticas? Y por último, ¿cuál es la estrategia de la empresa en cuanto a la tercerización de los servicios tecnológicos? Otro punto importante es la administración de los sistemas de información. Aquí tenemos que formularnos 3 preguntas, ¿no? La primera de ellas es, ¿quién y cómo se realiza la administración de los sistemas de información dentro de la empresa? Esa es la primera interrogante que hay que cuestionarnos en la administración de los sistemas de información. 2, ¿en dónde se encuentran alojados los sistemas de información? 3, ¿cuál es la estrategia para disponer de ambientes separados para el desarrollo, pruebas y producción para los sistemas de información y sus respectivas bases de datos? Siguiente punto, la infraestructura, que debe describir los componentes de infraestructura de la empresa detallado para cada componente de los sistemas de información. Como por ejemplo, tenemos aquí a nivel de infraestructura, ¿no? Las bases de datos, el hardware, los equipos de cómputo y los equipos de telecomunicaciones. Y en general todos los servicios tecnológicos que los va a soportar. En el punto de la conectividad tenemos la arquitectura de las redes de datos y las telecomunicaciones, ¿no? De la empresa, como por ejemplo a nivel local e inalámbrico. Y también están pues los canales de internet. Es decir, a nivel de conectividad tenemos que considerar básicamente eso. La arquitectura de las redes de datos y telecomunicaciones que van a operar dentro de la empresa, ya sea de forma local o de forma inalámbrica, y también los canales de internet que vamos a tener que utilizar dentro de la empresa para poder estar conectados. En cuanto a los servicios de operación, se deben de catalogar como servicios de operación aquellos que garanticen la operación, el mantenimiento y el soporte de la plataforma tecnológica, de las aplicaciones de los sistemas de información y de los servicios informáticos. Aquí tenemos algunas preguntas que es importante establecer en el punto de servicios de operación, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién y cómo realiza la administración y operación de la infraestructura? ¿Existen contratos de soporte de los componentes de infraestructura? ¿Quién y cómo realiza la administración y operación de las aplicaciones? ¿No? Y si es que existen contratos de soporte de estas aplicaciones informáticas que la empresa va a utilizar.
Otro interrogante también que debemos plantear es quién y cómo se debe realizar la administración y operación de los servicios informáticos. Como por ejemplo, cuando hablamos de servicios informáticos, pues estamos hablando del servicio de acceso al correo electrónico, la telefonía, las comunicaciones unificadas, el domain name server, en este caso, pues el nombre del dominio del servidor, ¿no? O del servicio, cuál es el directorio activo, el antivirus, anti-spam, el tema de la mesa de ayuda, ¿no? Para brindar lo que es el proceso de helpdesk, los servicios de impresión, entre otros. Son algunos de los puntos que debemos de evaluar y considerar. Siguiente pregunta, ¿no? Siguiente interrogante que tenemos que plantearnos. ¿Existen contratos de soporte para los servicios informáticos? ¿Realmente hay un contrato establecido de nuestra empresa con otra empresa para que ésta brinde el soporte, ¿no? Técnico o el soporte tecnológico sobre los distintos servicios de tecnologías de la información que tiene la empresa? Habría que también investigar al respecto. Otro punto importante viene a ser la mesa de servicios especializados. A partir de esta información, ¿no? Se realiza pues un análisis general del estado de los servicios tecnológicos en la empresa, ¿no? Aquí hay que considerar los principales esfuerzos, logros, problemáticas y recomendaciones generales que se pueden dar. Otro punto importante dentro del PETI es la gestión de la información o gestión de información. Se describe aquí la situación actual de la empresa en materia de gestión de la información, en donde se debe diagnosticar el estado actual de la arquitectura de información, así como identificar las fuentes de datos, si existen planes pues de calidad de datos, de seguridad de la información, de flujos de información, de gobierno de datos, entre otros aspectos que se indican pues en el marco de referencia de arquitectura en el dominio de información. Adicionalmente, hace un análisis de los puntos críticos y cuellos de botella. A partir de esta información se realiza pues un análisis general del estado de la gestión de la información en la empresa, principales esfuerzos, logros, problemáticas, recomendaciones generales, etc. El otro punto nos habla del gobierno de las tecnologías de la información. Y aquí hay que definir pues la estructura organizacional de la empresa y el talento humano. Se debe describir la estructura organizacional actual del área de tecnologías de la información en la empresa, detallando pues la cantidad de personas que conforman dicha área. ¿Cuáles son las funciones que realizan cada uno de ellos? ¿Qué tipo de contratación tienen? ¿Y qué perfiles tienen cada uno de ellos pues dentro de los sistemas de información que puede estar utilizando la empresa? También se debe de recolectar y analizar las necesidades del recurso humano de tecnologías de la información con relación a su información y competencias y cantidad de personas para poder soportar la operación actual de TI. El otro punto importante también, jóvenes, es el análisis financiero. El PETI nos habla que debemos de considerar el análisis financiero. El análisis financiero, pues aquí debemos de describir los costos actuales de operación y funcionamiento del área de tecnologías de la información. Para ello, se debe hacer un desglose de los costos del licenciamiento, de los costos del talento humano, de los costos de soporte y mantenimiento del sistema de información y los servicios tecnológicos, así como también el costo de capacitación que también puede requerir el personal que labora dentro de la empresa, que hay que capacitarlos, entre otros costos que se pueden considerar como necesarios para un correcto y adecuado análisis que sea pues completo y también detallado, si en algún momento así nos lo solicitan. Entendimiento estratégico es el otro punto. El entendimiento estratégico, según el PETI, comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la empresa,
Comprende las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucional, ¿no? O empresarial, si queremos llamarlo de otro modo. Veamos ahora, dentro de este entendimiento estratégico, ¿no? ¿Cuál es el modelo operativo? En el modelo operativo se involucra la descripción de los siguientes elementos, ¿no? En este caso, nos hablan pues del plan estratégico de la empresa, la estructura del sector, territorio de empresas adscritas, la estructura organizacional de la empresa y la ubicación, en este caso, de la dirección de tecnología o que bien haga sus veces pues de la misma, ¿no? El sistema de gestión de calidad de la empresa y la ubicación de los procesos y procedimientos relacionados con la tecnología de la información dentro del mismo sistema, ¿no? Como es este punto del modelo operativo. Otro punto importante es las necesidades de la información, ¿no? Siempre debe haber cierta necesidad de acceso o de accesibilidad a la información que puede estar manejando la empresa. Yo creo que sí. Aquí dice se debe describir el flujo y las necesidades de la información al interior de la empresa. Ese es un primer punto que tenemos que hacer, ¿no? Que se haga en este caso una identificación de cuáles son las necesidades, ¿no?, de información que tiene la empresa, ¿no? Por ejemplo, dice, aquí se debe describir el flujo y las necesidades de información al interior de la empresa, relaciones de la empresa y los actores involucrados con quienes intercambian información. Para cada actor involucrado se identifica qué información entrega a la empresa y qué información recibe. Se deben establecer categorías de información de acuerdo a la importancia de los procesos de la empresa. Las categorías de información son la base para la arquitectura de la información y algunos ejemplos de categorías de información son atención de requerimientos, la atención de la gestión de lo que es el seguimiento, el control, el fomento de iniciativas, por ejemplo, del plan sectorial o de la gestión documental o de la gestión financiera, de la gestión de talento humano, gestión de repente pues, de contratación, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de gestiones que se tienen que llevar a cabo, que es importante, ¿no? Así como también dice la gestión administrativa, la gestión del talento humano, la gestión de la información del sector, la gestión de la información para entes de control, producción y en este caso de contenidos, ¿no? Así como informes sectoriales definidos en las políticas de planeación, entre otros. Es importante resaltar que las categorías de información misionales son específicas para cada empresa. En cuanto a la alineación de las tecnologías de la información con los procesos, se lleva a cabo con el análisis de los procesos de la empresa y se establece el apoyo tecnológico requerido para su mejoramiento. Para ello se debe construir una matriz de procesos versus los sistemas de información. Y una vez, en este caso, formulada, ¿no?, digamos estructurada la matriz de los sistemas de información versus los datos o las categorías de la información, esto se va a dar con el fin de identificar cómo las TI, cómo las tecnologías de la información pueden soportar los procesos de la empresa. Y luego tenemos el modelo de gestión de tecnologías de la información. Aquí se debe describir el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de tecnologías de la información, es decir, en materia de gestión de TI. Desde el punto de vista de cada uno de los dominios de marco de referencia de arquitectura empresarial, cuando un modelo efectivo de gestión de tecnología, sobre todo, ¿no?, para el sector empresarial, este debe estar alineado con la estrategia empresarial o con la estrategia que tenga la empresa y que vaya acorde con su entorno, ¿no? Es decir, su sector, ya sea pues a nivel sectorial o territorial.
Y también este modelo de gestión debe de permitir desarrollar una gestión que valore siempre, que genere sobre todo siempre un valor estratégico para la comunidad, para el sector o para las dependencias, ¿no? Y sobre todo para el direccionamiento de la empresa. De igual manera, la tecnología debe de contribuir al mejoramiento de la gestión, en este caso, apoyando los procesos para alcanzar una mayor eficiencia y transparencia en su ejecución. En ese sentido, se debe facilitar la administración y el control de los recursos y brindar información que sea objetiva y oportuna. Muy bien, dicho esto, que es importante todo esto, ¿para qué finalmente? ¿No? Pues para ayudar al proceso de toma de decisiones en todos los niveles. Cuando se tienen todos los modelos de gestión de TI ordenados, estructurados, pues créanme que vamos a tener una mejor gestión operativa de nuestra área, inclusive que en cierta medida ayude pues al proceso de toma de decisiones, ¿no? Hablemos de la estrategia de TI. Este es otro punto importante. Se debe describir, dice, la estrategia de tecnologías de la información que garantice la generación de valor estratégico para la empresa. La estrategia de tecnología de la información decide las acciones que permitirán a una empresa cumplir con sus objetivos estratégicos. La estrategia debe cumplir con los siguientes principios, ¿no? El primer principio dice es apoyar las metas estratégicas, así como también debe de servir a los ciudadanos y a las instituciones. Se debe de disponer de la mejor información para tomar decisiones, hacer simples y prácticos los procesos de la entidad. Eso también es importante. Siguiente, cumplir con los estándares de calidad y mejora continua. Y por último, el artículo, en este caso, o la articulación en todo caso, de esfuerzos del sector, ¿no? Así como también promover el uso y apropiación por parte de todos los usuarios. Contar con la capacidad interna y externa que permita pues una gestión de excelencia, ¿no? Entonces son varios los principios que rigen, ¿no? Y que debemos en cierta manera de considerar, ¿ok? Muy bien. Veamos ahora la definición de los objetivos estratégicos de TI. Se deben definir los objetivos estratégicos para las tecnologías de la información en la empresa, para una vigencia mínima que sea de 2 años. Para cada objetivo estratégico se deben indicar las actividades a desarrollar para su cumplimiento y el resultado final de cada actividad. Cada objetivo estratégico de tecnologías de la información debe estar relacionado con uno o varios dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial. Para cada uno de estos objetivos estratégicos se identifican las iniciativas de TI que permiten cumplir con los objetivos, y para cada iniciativa se deben de listar las acciones que deberán realizarse para el logro o cumplimiento, en todo caso, de la iniciativa de tecnologías de la información. Esta definición es clave, es la base en realidad para la construcción del plan maestro y el portafolio de planes, programas y modelos que se definen en el numeral 8, que habla de modelo de planeación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre para poder definir objetivos estratégicos, pues tenemos que hacer un análisis, ¿no?, situacional de nuestra empresa y empezar a proponer cambios a través de estos objetivos que debemos de cumplir dentro de un determinado periodo de tiempo, que generalmente es a 4 años, ¿no?, según la definición. Muy bien, otro punto importante habla de la alineación de la estrategia de tecnologías de la información con el plan sectorial o territorial.
se debe indicar cómo la estrategia de tecnologías de la información va a apoyar el cumplimiento del plan sectorial o territorial, detallando al menos las siguientes categorías, como por ejemplo la infraestructura, los servicios de aplicaciones, los usuarios, ¿no? Que son básicamente categorías claves para establecer toda estrategia a nivel de TI. ¿Okay? Otro punto importante es la alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la empresa. No olvidemos que toda empresa tiene estrategias de índole empresarial y en el caso del área de sistemas, pues las estrategias que nosotros vamos a proponer está enfocado al uso y a la apropiación de las tecnologías de la información. Aquí es importante indicar cómo la estrategia de TI va a apoyar el cumplimiento de la estrategia de la empresa, siempre detallando las categorías, ¿no?, de infraestructura, servicio de aplicaciones y usuarios. El otro punto es el gobierno de TI. Se debe definir un modelo de gobierno de TI que contemple los siguientes aspectos. El marco legal y normativo. Es el primero de ellos que se tiene que cumplir. Siguiente, esquemas o instancias de relacionamiento o toma de decisiones, así como la definición de roles y perfiles a nivel de TI. Siguiente, gestión de relaciones con otras áreas e instituciones, ya sean privadas o públicas, así como también el modelo de gestión de proyectos, así como la gestión de proveedores, así como la gestión de nivel de servicio y desarrollo, y también los procesos de tecnologías de la información e indicadores de gestión de TI. Finalmente, pues tiene que haber un esquema de transferencia de conocimiento. El otro punto nos habla de la cadena de valor de TI. En este punto, la empresa debe plantear una cadena de valor de tecnologías de la información. Una vez que se tenga diagramada la cadena de valor de la empresa, para cada proceso que conforme dicha cadena de valor, habría que ver si es que estos puntos que se están considerando van a ser, digamos, ejecutados o realizables, porque si no, simplemente no vamos a poder, digamos, conformar una verdadera cadena de valor. Entonces, aquí, ¿qué cosas se debe de escribir en la cadena de valor? Las entradas, los subprocesos, la salida, los proveedores, cargos, responsables, clientes, riesgos, indicadores, hasta el diagrama de proceso, o también conocido como diagrama de Chicago, ¿no? Muy bien, hablemos de los indicadores y riesgos. Se debe establecer, dice, los riesgos asociados a los procesos de tecnologías de la información y el plan de mitigación de los riesgos. De igual manera, se debe establecer los indicadores asociados al proceso de TI, ¿no?, de tecnologías de la información, que deben estar asociados a los procesos y resultados de las tecnologías de la información que vamos a analizar y que vamos a tratar de ver si es que estas tecnologías están en riesgo o son vulnerables, ¿no?, frente a ciertos elementos que de repente no hemos considerado y que podría darse el caso, ¿no? Muy bien, otro punto es el plan de implementación de procesos. Aquí se debe describir y anexar el plan de implementación de los procesos de TI. Un primer, en este caso, punto, ¿no?, dentro de la estructura del PETI es la estructura organizacional a nivel de tecnologías de la información. A partir del análisis de la infraestructura organizacional, existe pues en el área de TI realizado en el numeral 5.4 que se llama servicios tecnológicos, se debe estructurar o mantener, en este caso, una estructura de funciones y de roles que permitan cumplir pues con los objetivos estratégicos de tecnologías de la información. Y dentro de la gestión de la información,
debemos de manejar algunas herramientas de análisis, claro que sí. ¿Para qué? Para apoyar el proceso de toma de decisiones. Es necesario también fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis o en los definidores, ¿no?, de política, de estrategia y de mecanismos de seguimiento. Evaluación implica, pues, hacer un seguimiento, hacer un monitoreo y hacer un control de todo lo que se está haciendo dentro de la empresa, ¿no? Y con una herramienta de análisis vamos a poder canalizarlo mejor. Por otro lado, es necesario contar con herramientas orientadas al seguimiento del análisis y la prestación del público según los ciclos de vida de la información y los diferentes públicos o audiencias de análisis. Se deben describir las iniciativas relacionadas con, por ejemplo, herramientas de análisis tales como bodegas de datos, análisis de inteligencia. Ahora ya encontramos incluso hasta, por ejemplo, ¿no?, hasta servicios de publicación de información analítica, tales como publicación de estadísticas de la institución pública o del sector privado o del territorio. En este punto también aplican las iniciativas relacionadas con sistemas de información que puedan estar manejándose dentro de la empresa. Una estrategia de publicación de la información analítica se debe determinar los públicos y las audiencias o análisis hacia los que está dirigido los servicios de publicación de la información. El desarrollo de las capacidades para el personal técnico y los usuarios que harán, pues, uso de los servicios de la información analítica. Otro punto importante es la arquitectura de la información. Aquí se debe plantear qué datos requiere la empresa, es decir, qué tipo de información requiere la empresa y cómo es que está organizada, cómo es que fluye la información y cómo es que se distribuye dicha información dentro de la empresa. Si la empresa no ha realizado procesos de arquitectura empresarial, seguramente no tendrá definido una arquitectura de información. En estos casos se debe desarrollar la arquitectura de información actual, así como también el de objetivos, ¿no?, y que sean, pues, de muy alto nivel. Hablemos ahora de los sistemas de información en cuanto a su arquitectura, la arquitectura de los sistemas de información. Se debe plantear una arquitectura de sistemas de información objetivo de alto nivel que permita organizar los sistemas de acuerdo a su categoría, es decir, de acuerdo a su categoría misional, apoyo, servicios de información digitales o de asesoramiento estratégico. Entonces, en algún caso, sí, de repente se va a requerir, ¿no?, de un sistema de estas características. Esta arquitectura que se define en el ejercicio del PETI, ¿no?, debe ser, dice, la base o el punto de partida en el ejercicio de lo que es la arquitectura empresarial. Adicionalmente, para cada sistema de información se debe indicar la categoría de información que debe de producir, así como también mejorar, eliminar, en este caso, sus propias modificaciones, ¿no?, o cambios que se quieran hacer, ¿no? El otro punto nos habla de la implementación de los sistemas de información, pues se debe describir de manera general cuáles van a ser las iniciativas relacionadas con la implementación de los sistemas de información que se proyecte o requiera la empresa. Para ello, al menos debemos de considerar las siguientes actividades: definición del alcance y análisis de requerimientos. 2, construcción del sistema. 3, puesta en marcha de la producción, en este caso de la solución, ¿no? De la solución que nosotros quizás queramos implementar, ¿no? Y donde tiene que haberse llevado a cabo, sobre todo, las pruebas, ¿no? Las pruebas y las capacitaciones del caso. Así como también, pues, el uso de la solución. En lo que son los servicios de soporte técnico, el PETI nos dice que debemos de describir el proceso de soporte técnico, ya sea a primer nivel, a segundo nivel o tercer nivel, que se desea que los sistemas de información y los servicios tecnológicos de la entidad tengan.
Por otro lado está el modelo de gestión de servicios tecnológicos. Para disponer de los sistemas de información, pues es necesario desarrollar la estrategia de servicios tecnológicos que garanticen su disponibilidad y operación. Esta estrategia debe incluir criterios de calidad y procesos de gestión de servicios, de tecnologías de la información y comunicación, así como también la infraestructura, ¿no? La infraestructura es algo importante. También el tema de la conectividad, los servicios de operación que estén activados, ¿no? Y pues todos estos puntos es que se deben de incluir al momento de formular las estrategias, ¿no? Cuando hablamos de los criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de las TICs, se debe definir los criterios de calidad que deben de garantizar la operación de toda la plataforma tecnológica y los servicios asociados. Ejemplos de criterios de calidad, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de criterios de calidad, como es el caso de la alta disponibilidad, como es el caso de la recuperación ante desastres, como es el caso de la capacidad para responder y de manera rápida, controlada, las demandas de crecimiento que los servicios, es decir, mediante la escalabilidad, se va a llevar a cabo. El uso de mejores prácticas, como por ejemplo ITIL, que hace referencia a la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, y la ISO 20000. En cuanto a la infraestructura, se debe definir una arquitectura de hardware propuesta, la cual debe incluir los elementos de infraestructura tecnológica requeridos para consolidar pues una verdadera plataforma que dé el soporte a los siguientes servicios. ¿Ok? Como por ejemplo, un primer servicio es la infraestructura del centro de datos. Acá tenemos que montar un centro de datos. Necesitamos 2 servidores, por ejemplo, equipos de redes y comunicación, sistemas de almacenamiento, seguridad y copias de respaldo, los famosos backups, ¿no? Todo esto tendríamos que nosotros considerar para la infraestructura del centro de datos. El centro de datos viene a ser como el data center, ¿no? Para que se entienda, eso hace referencia. Se debe definir, dice, la estrategia de la infraestructura del centro de datos, ¿no? Por ejemplo, 2 centros de datos, es decir, 2 data centers que pueden estar distribuidos geográficamente. Eso es una muy buena alternativa, una muy buena idea. Centros de datos externos, así como también el cumplimiento de estándares internacionales. Sistemas de control de acceso físico y seguridad perimetral, que también es muy importante. Los sistemas de detección y, en este caso, extinción de incendios, que también es importante contar con un sistema de esas características, ¿no? Muy bien. Otro punto es el sistema eléctrico con autonomía, es decir, un sistema con adecuación eléctrica independiente para la red de servidores, ¿no? Como por ejemplo los sistemas de redundancia, los UPS, que son estos condensadores de energía, ¿no? Que permiten pues suministrar con energía a los servidores. También las plantas eléctricas, por ejemplo. Entonces, es toda una visión donde se tienen que sentar, pues, probablemente todos los involucrados para formular el PETI. ¿Okay? Muy bien. ¿Debemos indicar elementos mínimos que deben de contar los servidores? Sí, yo creo que sí. Como por ejemplo, el equipamiento del hardware, ¿no? Que se supone es recomendable que sea de acuerdo con el análisis de capacidad, ¿no? Se debe de contar con un equipamiento de hardware. Licencias de software de sistema operativo y componentes propios de la versión del sistema operativo es algo que también debemos de considerar. El software de monitoreo del hardware es también importante, así como un software de monitoreo y hardening de los sistemas operativos y los agentes de backup, ¿no? Entre otros que también se pueden considerar. Hablemos de los sistemas de seguridad, ¿no?
debemos de indicar los elementos necesarios para garantizar la seguridad informática del data center, es decir, del centro de datos, y los cuales se debe, en este caso, de garantizar la seguridad informática del data center, ¿ok? Y también de los canales de conectividad, ¿no? Entre otros está pues el firewall, está también el sistema de detección de intrusos, los famosos IDS, y el programa pues de detección de accesos no autorizados que también existe, ¿no? A un primer punto considero que eso es lo que se debería de considerar ahí, ¿no? En los sistemas de seguridad. El antivirus y el anti-spam son otras herramientas importantes que se deben de considerar para lo que es, pues, en este caso, el sistema de seguridad, ¿no? En cuanto a los sistemas de almacenamiento, debemos también de indicar los elementos necesarios para respaldar de manera periódica la información almacenada, tales como la red del área de almacenamiento, también conocido como SAN, que es una red de alta velocidad requerida, que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mediante el SAN se va a interconectar y presentar agrupaciones compartidas de dispositivos de almacenamiento de uno o varios servidores. También están las unidades de backups. En el caso de ser necesario, se deben indicar los elementos pertinentes para hacer que estos elementos que estamos mencionando puedan realizar el correcto balanceo, ¿no? Y la carga de la información que los sistemas de información deben de ser soportados. Otro punto importante es el hardware y software de la oficina, ¿no? En cuanto al hardware y software de la oficina, hace mención aquí a los equipos de cómputo, a las impresoras, los escáneres, los televisores, la telefonía, etc. Todos los recursos de TI. Se deben definir también las políticas de tecnologías de la información y relacionadas con estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el uso de portátiles, los equipos de arrendamiento, equipos que a veces están en arrendamiento, equipos de alto rendimiento para grupos específicos, el licenciamiento de programas, el uso de herramientas automáticas, ¿no? Para llevar a cabo el inventario de equipos, entre otros. Todas estas políticas deben estar consolidadas en un documento general de políticas de TI. En cuanto a la conectividad, se debe definir la arquitectura deseada de conectividad de la empresa, incluyendo las redes locales, ¿no? Como por ejemplo la señal de Wi-Fi y los canales de Internet. Para cada una de las redes se deben definir políticas de tecnologías de la información que deben estar relacionadas con los tipos de usuario que la utilizan. La infraestructura tecnológica también que la va a soportar el crecimiento, la seguridad, los servicios que están disponibles en cada red, el tamaño de los canales, los mecanismos para garantizar la calidad del servicio, el canal principal con el reuso o el canal de copia de respaldo activo, entre otros, el porcentaje de disponibilidad, etcétera. Toda esa información, ¿no? Necesitamos que esté en red y la conectividad, pues aquí es fundamental. Hablemos ahora de los servicios de operación. Se deben de catalogar como servicios de operación aquellos que garanticen la misma operación, el mismo mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica, así como de las aplicaciones de los sistemas de información y de los servicios informáticos. Todas estas políticas definidas en cada tipo de, este caso, servicio, deben estar recopiladas en un documento general denominado Políticas de Tecnologías de la Información. Aquí tenemos un primer punto que habla de la operación y administración de la infraestructura, pues, ¿no? Entonces, aquí en la operación y administración de la infraestructura
Hay que definir estas políticas que deben estar relacionadas con la arquitectura de la infraestructura de la red, ¿no? O la infraestructura tecnológica, la administración de la plataforma tecnológica, los servidores, las redes o telecomunicaciones, así como también la gestión del monitoreo, la gestión del almacenamiento, que es importante. El recurso humano especializado hace referencia pues al personal que labora dentro de la empresa. La gestión también de backups, de copias de seguridad, la gestión en cuanto a la seguridad informática, así como también la fase de mantenimiento. Pero aquí hace más incidencia al mantenimiento preventivo, ¿no? Es decir, antes que ocurran fallas o que ocurran errores. A nivel de administración de aplicaciones, en el PETI se debe definir las políticas de tecnologías de la información relacionadas con cada uno de los siguientes aspectos: arquitectura de aplicaciones, la administración de base de datos, la administración de la capa media, la administración de las aplicaciones, las estadísticas de uso y accesibilidad, el recurso humano especializado, etc. Todos esos aspectos tienen que ser analizados y evaluados. Otro punto importante son los servicios informáticos. Se debe presentar y describir las arquitecturas que cada uno de los servicios informáticos se le dirá, pues, ¿no? Que revise, ¿no? Que revise cuáles son estos servicios informáticos que la empresa tiene, ¿no? Que debe de cumplirse, ¿no? Se debe, dice, presentar y describir las arquitecturas de cada uno de estos servicios informáticos que se prestan, ¿no? A la empresa, ¿no? A través de la Dirección de Tecnologías. Y aquí pues habla del correo electrónico, la telefonía IP, las comunicaciones unificadas, el sistema de nombres de dominio, el Domain Name System. También está el directorio activo, ¿no? Los antivirus, los anti-spam, que es importante. ¿Por qué no un servidor proxy? Los servicios de impresión, entre otros. Otro punto importante viene a ser la mesa de servicios. La mesa de servicios tiene como principal objetivo brindar de forma eficaz, de forma eficiente, de forma efectiva y oportuna soluciones y asistencia funcional técnica a los requerimientos de usuarios finales sobre la operación o el uso de todos sus servicios tecnológicos, que es importante, ¿no? Muy bien. Hablemos ahora de los servicios ofrecidos por la Dirección de la Tecnología. ¿Cuáles son estos servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnología? La información, que es clave o fundamental, que es pieza importante, los sistemas de información, los servicios tecnológicos. El modelo de servicio debe cubrir los 3 niveles de atención y detallar las características de cada nivel. Se debe presentar un diagrama de proceso de mesa de ayuda, indicando las actividades que se realizan en cada nivel y los roles responsables de las mismas. Se debe detallar el proceso de gestión de incidentes o proceso de gestión de incidencias que se sigue en la empresa, las herramientas que lo soportan y los indicadores del proceso. A nivel de procedimientos de gestión, el PETI nos dice lo siguiente: se debe identificar, describir brevemente los procesos de gestión de tecnología. Los siguientes son los procedimientos que deben ser incluidos como mínimo. Mesa de servicios a nivel de procedimiento de gestión, ahí está, HelpDesk, mesa de ayuda o mesa de servicios. La gestión de incidentes, ahí está. La gestión de problemas, la gestión de eventos, la gestión de cambios, la gestión de la seguridad, la gestión de la configuración y la gestión de la entrega, así como también la gestión de niveles de servicio, la gestión de disponibilidad, la gestión de la capacidad, la gestión de la continuidad. Se debe realizar un plan de ajuste e implementación de los procedimientos de gestión de tecnologías de la información. Y en cuanto al uso y apropiación, se debe describir las iniciativas tendientes a lograr el uso y apropiación de la oferta de sistemas y servicios de información, incluyendo proyectos de evaluación y adopción de tecnología.
Finalmente tenemos el modelo de planeación. Este modelo de planeación debe incluir los lineamientos que van a guiar la definición del plan estratégico, la estructura de las actividades estratégicas, el plan maestro, el presupuesto, el plan de intervención de los sistemas de información, el plan de proyectos de servicios tecnológicos y el plan de proyecto de inversión. Todos estos lineamientos y procedimientos son los que rigen el PETIC, también conocido como Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. En esta sección se definen los lineamientos y principios que guían la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, como por ejemplo los procedimientos que apoyarán la tecnología según su nivel de desarrollo y según la disponibilidad de herramientas tecnológicas. El otro punto nos habla de la estructura de actividades estratégicas. Se debe considerar la consolidación de iniciativas de tecnologías de la información mencionadas en este documento en actividades estratégicas y detallar las actividades estratégicas en subactividades. Se recomienda seguir la estructura del plan de acción y de compras de la empresa. La estructura es la base para hacer el seguimiento a la ejecución presupuestada. Así como también tenemos que considerar un plan maestro o mapa de ruta. Para cada uno de los 6 dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial se deben establecer los productos y entregables más importantes o más significativos y las actividades, iniciativas o proyectos en las que se debe de comprometer la empresa a realizar o alcanzar. Este plan maestro define el norte de acción estratégica en materia de tecnologías de la información y al que se deberán alinear el plan de inversiones, la definición de la estructura de recursos humanos y todas las iniciativas que adelanten la vigencia del PET. Como definición de indicadores, ¿no? Tenemos que manejar indicadores. Como definición de indicadores, nos dice lo siguiente. Para cada uno de los 6 dominios del plan maestro se debe definir indicadores de logro y resultados, incluyendo el tipo de indicador, que no es otra cosa que el proceso logro, el nombre, la descripción, las metas, ¿no? Para los siguientes años, cuál es la meta o el valor esperado. Y también nos habla acerca de la proyección del presupuesto del área de TI. Se debe realizar la planeación de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo pues la implementación del PET. En todo momento la planeación de recursos financieros debe estar actualizada y se debe realizar seguimiento a su ejecución mínimo cada mes. Es decir, cada fin de mes hay que hacer un monitoreo, una revisión, un seguimiento. También tenemos el plan de intervención de los sistemas de información. Se debe establecer un plan general para llevar a cabo estas intervenciones sobre los sistemas de información a fin de lograr una mayor alineación con los procesos y mejorar sobre todo el apoyo que se brinda. El otro plan es el plan de proyectos de servicios tecnológicos. Se debe establecer un plan de proyectos en el corto y mediano plazo que realizarán en el frente de servicios tecnológicos, pues de acuerdo, ¿no?, con las necesidades de capacidad tecnológica y de operación. Y también tenemos, finalmente, el plan de proyecto de inversión, con el fin de garantizar justamente los recursos para la implementación del PETI, del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Se debe diseñar un proyecto de inversión para toda la gestión de tecnologías de la información dentro de la empresa, en el cual vamos a tener que definir las actividades y subactividades que se deben de desarrollar a mediano plazo y que deben estar de acuerdo pues con las líneas de acción de las actividades y los entregables, así como los indicadores que van a estar dentro de este plan maestro. Y también tenemos que considerar el plan de comunicaciones del PETI. El plan de comunicación del PETI pues se debe describir
aquí debemos de describir las actividades de comunicación y sensibilización para poder sociabilizar o socializar y apropiar el PETI dentro de la empresa. Bien, jóvenes, de esa forma hemos llegado a la parte final de nuestra sesión de clases del día de hoy, en la cual hemos descrito paso a paso toda la estructura del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. En la sesión anterior, en la sesión del día de ayer, vimos la definición, vimos qué cosa era el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, qué tipo de empresas son las que pueden formular su PETI, su Plan Estratégico de TI. Vimos también quiénes eran los responsables o los involucrados en el desarrollo del PETI, cuál era el rol o las responsabilidades que tenían que tener. Y vimos de forma superficial la estructura del PETI como tal. El día de hoy hemos hablado extensamente de todos los ítems que debemos de considerar dentro de este Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. No olvidemos que el PETI, este Plan Estratégico de TI, es un documento que se formula para la empresa a largo plazo y que tiene que ser este tiempo no mayor a 4 años. Toda empresa debe tener un PETI a largo plazo, a 4 años. Y nos dice también que el PETI puede ser actualizable. Al año podemos actualizar el PETI. El PETI es un documento, jóvenes, en resumen, para sintetizar de todo lo que hemos hablado, un documento en el cual el área de sistemas va a proponer a la alta gerencia, a la alta dirección, el cambio, la innovación tecnológica, que puede proponer desde la implementación de nuevos sistemas de información, puede de repente proponer la adquisición de nuevos ordenadores, nuevos computadores, el cambio de versiones, el cambio de la arquitectura tecnológica, la implementación de una nueva red, por ejemplo, puede estar eso formulado en el PETI. De repente, la mejora de las instalaciones, ¿no? O configuraciones de nuestros ordenadores, de nuestros equipos. La adquisición de nuevos servidores. Otro cambio que podemos solicitar o introducir en la empresa es, por ejemplo, la implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP que busca pues mejorar la seguridad física de la empresa, es decir, el monitoreo de la seguridad física de sus instalaciones. ¿Y por qué no? En el PETI podemos solicitar la implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. Entonces, son una serie de tecnologías que nosotros podemos recomendar a la empresa que ésta adquiera, renueve, cambie, actualice, implemente a largo plazo. Pero eso implica un impacto económico para la empresa. Entonces, algo que decíamos el día de ayer en nuestra clase es que para poder formular un plan estratégico de tecnologías de la información, un PETI, tenemos que partir del análisis FODA o el análisis DAFO, un análisis interno para identificar las fortalezas, ¿no? Y debilidades de la empresa, así como también las amenazas y las oportunidades a las cuales está expuesto. Eso viene a ser ya el análisis externo, que está fuera de su dominio. El análisis FODA es interesante porque permite identificar cuál es la realidad de la empresa. Y en función a ello, recién podemos empezar a diseñar, estructurar este plan estratégico de TI. ¿Estamos de acuerdo? Bien, jóvenes, hemos llegado entonces a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Yo los invito a que revisen el material de clase. Este se encuentra disponible en la plataforma del aula virtual del BSG Institute. Así que por favor revisen. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, consulta. ¿Estamos claros? ¿Cuestiones? Ninguna. Ya, ok. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante.
Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chau, chau.